Bienvenidos. A esta hora, por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios. Amigos, bienvenidos. Ya estamos en la franja de consultorios en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y este sistema de radio educativa. Un saludo muy cordial para todos ustedes en la ciudad de Medellín y departamento de Antioquia. Quienes en otras localidades por fuera de Antioquia están con nosotros, también el saludo especial va para ustedes. Emitimos desde 1410, amplitud modulada en la ciudad de Medellín, para nuestras estaciones FM de Urabá, Magdalena Medio, Suroeste, Bajo Cauca, Occidente y Oriente. Igualmente, a través de internet se pueden ustedes comunicar con nosotros, emisora.uda.edu.co, y pueden acceder a toda la información de la emisora cultural, a la señal al aire de la M y del FM de Medellín, y por supuesto a lo que tiene que ver con toda nuestra programación cultural y académica. Mi nombre es Alexander Otálvaro Villada, estará acompañado por John Toro Casas en la conducción sonora de este consultorio. Ustedes lo escuchan de 10 a 11 de la mañana. Los jueves le corresponde a la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia. La profesora María Eugenia Mejía es nuestra coordinadora. Comenzamos un ciclo, digamos ya oficialmente, que tuvo varios programas de antesala, en los cuales queremos que ustedes estén con nosotros, con su participación activa en el 219-9845. El doctor Jorge Gómez más adelante estará con nosotros, nos explicará la temática central, los parámetros de este ciclo y, por supuesto, a medida que avancemos, muy importante contar con ustedes. 219-9845. Pausa breve para que conozcamos nuestros ejes temáticos de hoy, la música asociada a este consultorio y el tema central. Comencemos entonces. Profesora María Eugenia Mejía, bienvenida, ¿cómo le va? Muy bien, Alex, muchísimas gracias. Bienvenidos a nuestros oyentes y felicidades a las mujeres hoy. Claro que sí, en la reivindicación de los derechos de la mujer, nosotros como emisora cultural siempre hemos hecho aportes académicos sobre esta temática y en la franja de consultorios sí que lo hemos hecho sobre todo en este. Porque entendemos que la mujer es un ser valiente, brillante y justo y que vive orgullosa de su feminidad. Y estos días, pues bueno, han sido utilizados para recordar a veces que las mujeres somos seres iguales al hombre y no sé qué tan importante sea reconocer el día de hoy solamente por ese lado. Efectivamente, pero hablamos de la reivindicación de los derechos de las mujeres y el rechazo a cualquier manifestación de violencia contra ellas. No se trata de un asunto de celebración, sino de conmemoración frente a los derechos que tienen las mujeres. De conmemoración y de alzar las voces y dejar de ser víctimas. Efectivamente. Nos acompaña el doctor Jorge Gómez, con él comenzaremos un ciclo oficialmente, que ya tuvo una antesala con una serie de programas, pero la oportunidad de nuestros oyentes será entablar diálogo con él y con la profesora María Eugenia sobre estos temas. Doctor Jorge Gómez, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, Alex. Un saludo especial a todos los oyentes y también aprovecho el día para saludar a toda la mujer que debe haber en cada hombre, para que la saquemos de una vez por todas y acabemos con este cuento de inequidad de género. Nuestro tema central con el doctor Jorge Gómez, ¿cuál va a ser, profesora María Eugenia, en términos de lo que representa el ciclo? Bueno, el tema, yo sí quisiera que el doctor lo presentara porque él tiene una manera muy especial de hablar sobre el tema y quisiera que fuera él precisamente quien nos hiciera la presentación, doctor. Pues la idea es que después de este mes de febrero, en donde hicimos todos los programas de duelo, se generó una expectativa tanto acá entre nosotros, los que hicimos los programas, como por parte de los oyentes, referente a que el tema de la muerte es un tema tabú, que el tema de la muerte nos lo están tocando solo desde la religión y desde la ciencia, y que hay que tocarlo desde nosotros, desde el dolor físico del ser humano, desde sus preguntas simples y profundas al mismo tiempo. Entonces la invitación es que los jueves cada 15 días hablemos de la vida, de la muerte, del vivir, del existir sin miedo, que traigamos gente
desde las llamadas y gente que va a venir a acompañarnos, que nos enseñen y que aprendamos de ellos y de ellas a que la muerte es un camino hermoso que se recorre mientras se vive. Bueno, el tema central de hoy, como ya lo dijo el doctor, es un ciclo. Vamos a iniciar hoy un ciclo acerca de la muerte, pero vamos a hablar de la muerte como ese camino maravilloso y mágico que vamos a recorrer todos, del que ninguno va a salir, se va a librar, todos vamos a recorrerlo y vamos a entender muchas cosas que de pronto desde nuestra mirada cotidiana es un misterio. Entonces, con el doctor de la mano vamos a ir descubriendo muchas cosas, vamos a ir entendiendo muchas otras, pero lo más importante es que le vamos a dar cabida a nuestros oyentes para que ellos participen activamente de este programa, porque queremos que este ciclo se haga en conversación directa con ellos, donde podamos realmente solucionar nuestras dudas, preguntar todos los temores que tenemos, preguntar si sabemos contestamos y si no sabemos decimos no sabemos. Así debe ser. No tenemos ningún problema. ¿Sí? Isaac Asimov, que escribió tantos libros y hacía tantas conferencias, cuando iban a hacer la ronda de preguntas, decía: solo contesto si me dejan decir no sé. La mayoría de las preguntas no las sabemos, no sabemos la respuesta. Exactamente. La mayoría, y especialmente las preguntas sobre la vida y la muerte. Usted decía, es un misterio. Aquí no vamos a develar el misterio, simplemente vamos a buscar herramientas para no tener miedo, para cuando ese gran misterio llegue. Para caminarlo de la mejor manera, ¿no? Caminarlo tranquilos y en paz. Es que vamos a llegar allí, la muerte no nos alcanza, la muerte nos espera, es muy distinto. Entonces, cuando hagamos ese gran baile con esa gran dama de la muerte, es estar en paz con nuestra propia vida. Hay una frase de una gran amiga nuestra, Claudia Urrego, que trajo a colación alguna vez en un programa, que decía: la muerte tiene tan asegurada su victoria que nos da como gabela la vida. Nos da toda una vida de ventaja, sí. Sí. Entonces eso es algo que tenemos que tener muy claro todos. Comencemos, doctor. Yo, para empezar hoy, quiero traer para mi recuerdo y para muchos por la primera vez a la voz de un personaje que a mí me parece impresionante. Después de su muerte ha sido una compañía permanente para mí a través no solo de esta canción, sino de su madre, de su padre, pero a través de la enseñanza que dejó. Yo primero les presento a María Luisa Botero. Es una niña que a los 16 años le diagnostican una leucemia muy fuerte. Ya de entrada el médico sabía que era una leucemia para la parte médica incurable, pero empezaron todo lo que pues uno haría al principio, ya sea por el miedo, por la esperanza, y más cuando si una persona es joven, empiezan a morir todos esos sueños. Entonces empiezan a luchar y luchar, y empieza un proceso muy duro de quimioterapias, de radioterapias, en donde realmente se puede decir que hubo sufrimiento físico. María Luisa es cantante, es artista, es cantautora y compone una canción que se llama Mientras Tanto. Esa canción explica un momento de la vida, no es todo lo que vivió ella, explica un momento de la vida de alguien como enfermo, próximo a morir, que a mí me gustaría que la escucháramos y ese fuera el tema de ahí en adelante. Se llama María Luisa Botero, Mientras Tanto. Llegará el día lejano, volverán los colores, la ilusión, el futuro prometido, la calma soñada llegará. Y mientras tanto que gano fuerza, la pierdo, todo viene y va, la oscuridad se apodera de lo poco que queda. Y mientras tanto, quien tapa el gris del cielo, quien mata lo que queda sin hacérmelo saber, es demasiado tiempo de paciencia y sufrimiento. Me dan vida mientras siento que me matan con dolor. Llegará, pero se siente tan lejos, solo espero que allá venga lo mejor,
Tengo sueños escondidos y otros ya partidos, todo cambia. Y mientras tanto que me caigo y paro y vuelvo a caer, ya no aguanto como antes, no hay nada más que hacer. Y mientras tanto, ¿quién tapa el gris del cielo? ¿Quién mata lo que queda sin hacérmelo saber? Es demasiado tiempo de paciencia y sufrimiento, me dan vida mientras siento que me matan. Y mientras tanto, ¿quién tapa el gris del cielo? ¿Quién mata lo que queda sin hacérmelo saber? Es demasiado tiempo de paciencia y sufrimiento, me dan vida mientras siento que me matan. Me dan vida mientras siento que me matan con dolor. Ahí tenemos todos los ejes centrales del programa de hoy a través de esta letra, de esta canción y de las enseñanzas que nos trae con ella, doctor Jorge. Pues realmente yo cada vez que escucho esta canción y pues recuerdo todo lo vivido con Luz Gloria, con Mauricio, con Miguel, el hermano de María Luisa, más que todo incluso como médico siento muchos interrogantes, porque gran parte de esta canción, para los que tenemos la profesión de salud, es un reto. Me dan vida mientras siento que me matan con dolor. Aumenta tu tiempo de vida, pero no tu sensación de que vale la pena vivir. Y eso no es solo desde la parte médica, sino sí también desde la parte emocional, desde la parte sentimental. Me siento abandonado o abandonada. Pues de nada sirve estar pensando que la muerte es un proceso bello de transformación si mientras tanto estoy sufriendo. Entonces por eso el título es más que diciente. Y mientras tanto, ¿qué? O sea, estamos pensando en la vida, estamos pensando en la muerte, vivimos haciendo tantas elucubraciones como filosóficas, pero mientras tanto, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? O sea, no nos queda otra sino vivir, respirar. Hoy es el único día que tenemos para poder manifestar amor, ya lo demás ni ha llegado y ya se fue. Entonces, mientras tanto, ¿qué? Porque puede llegar un día en donde, como a María Luisa, le tapen el cielo. Se sienta completamente presa, se sienta completamente sola. Como le digo, esto solo fue un momento en la vida de ella, pero es un momento en que a través de la música, del arte, ella exorcizó ese dolor. Pero ¿cuántos de nosotros somos capaces de sacar esa tristeza, de sacar ese sufrimiento? Es que la vida duele, la vida en muchos momentos nos hace sentir que no vale la pena estar aquí. Y no es necesario estar enfermo o enferma, no es necesario tener una enfermedad mal llamada terminal. El solo hecho de sentirse abandonado, el solo hecho de que seamos 7.000 millones de personas y nos sintamos solos, habla que como humanidad estamos teniendo algún error. Es que somos muchos, ¿cómo es posible que nos sintamos deprimidos, solos, sintamos que la gente no nos apoya? ¿Será que algo se está equivocando en nuestra conciencia, en nuestra razón, por lo cual la muerte entonces sea un gran temor? La muerte es la única verdad grande, y eso lo hablábamos como en el programa del jueves pasado, cuando hicimos la presentación, Alex, que es la única verdad absoluta, la muerte. Y hemos construido antes de llegar a la muerte un mundo de tantas mentiras que llegar a esa verdad entonces nos da miedo. Entonces la única manera de llegar a esa verdad con paz es no tener tanta mentira. Y las mentiras están en las emociones, están en los sentimientos, están en los tratamientos médicos, están en las ideas religiosas, políticas, culturales. O sea, es muy simple ser humano, pero lo complicamos con la razón. Entonces llegó el momento que ante la idea de la muerte simplifiquemos el asunto. Que no tengamos que estar, por ejemplo, ante una persona que sabemos y que esa persona sabe que está en el camino hacia su final, estar obligándolo a vivir cueste lo que cueste, haciéndole sufrir. Entonces, ¿por qué no de una vez por todas no tenemos una concepción tranquila de la vida y de la muerte y no nos aferramos? Es que el apego a lo material, el apego al tener, está haciendo que construyamos tantas mentiras que suframos innecesariamente. Uno como miembro de una familia de una persona que está muriendo, que tiene una enfermedad mal llamada terminal, como dice usted, y que los médicos le dan a uno una esperanza. Le dice, bueno, si a tu hijo le hacemos este tratamiento, es una opción.
ahí hay una opción. Uno como papá, como hermano, como mamá se aferra a esa opción para conservar la vida de este muchacho, ¿no? Pero muchas veces no pensamos en ese calvario que está padeciendo el muchacho y que María Luisa lo evidencia de una manera bellísima en su canción, además con una valentía que me parece admirable, pues. Entonces piensa uno, bueno, ¿hasta qué punto debo yo luchar por la vida de mi hijo? ¿O hasta qué punto debo permitir que se acabe la vida de una manera natural, digamos, ¿no? Sin hacer ninguna intervención médica y ningún tipo de químico en su cuerpo, que piensa uno le va a mejorar la calidad de vida, pero por lo que veo no es así. Pero es que mira que la esencia de la pregunta es ¿hasta cuándo debo permitir lo de la vida y de la muerte? Pero partamos por el principio más básico, ni siquiera la vida de nuestro cuerpo es nuestra. Entonces, si yo no soy capaz de definir qué va a pasar en mi cuerpo, ¿cómo puedo ser capaz de definir la vida y la muerte de otra persona? Entonces, como madre o como padre tengo este sentido como de instinto de la protección hacia el otro ser y confío en que quien aquel llamado desde la ciencia me va a proteger a mi ser querido lo está haciendo con una buena intención. Realmente hay una buena intención, pero un mal raciocinio, a mi forma de ver. O sea, yo no conozco ningún médico que con una mala intención le vaya a decir, le voy a hacer una quimioterapia para que le haga daño a su ser querido, o ni siquiera tiene que ser quimioterapia, cualquier tratamiento. La cuestión es que la intención es buena, pero el raciocinio no. Es la razón que te lleva simplemente a pensar en un órgano, a pensar entonces voy a tratar una leucemia, voy a tratar un cáncer de colon, voy a tratar un SIDA, voy a tratar una insuficiencia renal, pero es que rodeando a esa enfermedad hay un ser que siente. Entonces es como que cambiemos de una vez este concepto de que calidad de vida es cantidad de cosas, que cambiamos el concepto de que una vida bien vivida es una vida que se lleva hasta la senectud, hasta llegar a ser anciano. O sea, la idea es que podemos morir ya, hoy. ¿Cómo estoy para mi próximo deceso? ¿Cómo estoy en el terreno emocional, espiritual, sentimental? Entonces es empezar a ver que si yo realmente no tengo control sobre ni siquiera mi propio cuerpo, ¿cómo voy a tenerlo como el de los demás? Entonces, ante una evidencia de que ese cuerpo puede llegar a su final, tengo dos opciones: o el aferrarme y luchar y de pronto terminar haciendo sufrir, o seguir luchando pero en un camino en donde no haya sufrimiento. O sea, si yo no estoy diciendo que dejen todos los tratamientos, hay ciertos tipos, por ejemplo, de cáncer que pueden ser manejados, pero cuando es evidente que el proceso está ya en un proceso final, ¿para qué seguir con tantas cosas que van a hacer daño? Es un momento de aprovechar a ese ser en las conversaciones, porque lo vamos a tener inconsciente. Entonces aprovecharlo en las conversaciones, en los abrazos, no luchar contra la enfermedad, sino a favor de la vida, o sea, una vida que se está acabando. O sea, para morir el cuerpo tiene que enfermar, no hay de otra. Entonces, si lo tengo claro, si sé de mi límite como ser humano, no me va a dar miedo el límite del otro. No voy a considerar que es un fracaso como padre o como madre que mi hija o mi hijo haya muerto. Hablar con Luz Gloria, con Luchi, la mamá, o con Mauricio, el papá de María Luisa, al principio del proceso de María Luisa, ustedes los ven hoy y son otros seres, en donde se han dado cuenta que el amor fue lo que los mantuvo unidos, que obviamente lucharon, pero que llegó un momento en que les tocó renunciar a su hija. Y es muy duro renunciar a un hijo, pero es que era más duro verla sufrir. Y al renunciar a su hija, después de pasar todo este dolor, después de tantas palabras que dicen en el duelo, hoy lo que los mantiene en recuerdo y en esperanza es saber que estuvieron al lado de una persona que en sus momentos finales les agradeció que la dejaran ir. Porque eso hizo María Luisa. María Luisa, desde su concepción católica, si ella hubiera nacido en otro lado hubiera visto otras cosas, pero desde su concepción católica sentía que Jesús le hablaba y que la llamaba. Y ella incluso llegó al punto de decir, yo me quiero ir con él. Si una persona está teniendo todos esos procesos y está en paz, ¿quiénes somos nosotros para frenarla? O sea, no tenemos control sobre la vida, menos sobre la muerte. Entonces llegó la hora de que nos hagamos esa gran pregunta: si ni siquiera mi cuerpo me obedece, ¿cómo le voy a pedir al otro que me obedezca? Entonces le empieza a decir unas cosas al enfermo o a la enferma como: póngale más fe, luche, ponga de su parte. Pues está poniendo tanto de su parte que tiene cáncer, está poniendo tanto de su parte que se está muriendo. Pero no luchemos contra la muerte, es una pérdida de tiempo, es una pérdida de amor además. Más bien luchemos a favor de la vida. Es como lo que hablábamos ahorita, María Eugenia, cuando hablábamos de la victimización de la mujer. No luchemos por la mujer víctima, luchemos en contra del hombre golpeador. Es muy distinta la visión. Entonces llegó la hora de que no luchemos contra la muerte, luchemos a favor de la vida. Una vez a la Madre Teresa de Calcuta la invitaron a salir a una marcha en contra de la guerra y ella no quiso salir y la criticaron mucho, hasta que alguien de lógica preguntó: ¿y usted por qué no quiso salir? Dijo: no, es que yo salgo en luchas y en marchas a favor de la paz.
Yo no voy en contra de la guerra porque eso es hacer más guerra. Entonces mírala, así sea una cuestión de semántica, no luchemos contra la muerte, luchemos a favor de la vida. Y luchar a favor de la vida significa que algún día nuestras funciones biológicas van a terminar, pero el amor jamás. Porque incluso puedes llegar al punto que a pesar de que hayas muerto y aunque no hayas sido demasiado cercano, te recuerden como amor. Como lo hizo ayer 7 de marzo, María Luisa Botero cumpliría 25 años si siguiera en cuerpo físico. Sigue cumpliéndolos. Y ayer una prima de ella, Carolina Londoño, le escribió una carta que me llegó a mí y que me dieron el permiso para que hoy la leyéramos. Y yo quisiera que la leyéramos porque es la idea básica. O sea, María Luisa en algún momento tuvo mucho dolor, en algún momento tuvo mucho sufrimiento, en algún momento exorcizó ese sufrimiento a través de ese dolor, pero dejó una huella imborrable en su familia. Hoy, 7 años después, mucho más pues de su muerte, pero hoy cumpliría 25 años, hoy una prima cercana a ella la recuerda. O sea, ¿qué quiere decir? Que el amor no se muere. A mí me gustaría, porque como es escrita por una mujer, por Carolina Londoño, si usted quiere, María Eugenia, que lea esa carta. Feliz cumple, María Luisa. 7 de marzo de 2012. Despierto como todos los días para ir a trabajar. Un recuerdo fugaz se me atraviesa de la nada en el espejo. Hoy, 7 de marzo del 2012, mi prima María Luisa cumpliría 25 años. El 3 de octubre del 2005, un cáncer le arrebató el aliento. A la madrugada de ese lunes murió, rodeada de sus padres, de su hermano Miguel, de su novio, de su perro Bolombolo y de algunos otros familiares y amigos. No estuve presente en aquel duro momento para mi tía Luchi, para Mauro, su papá, y Miguel, su hermano, pero sí pude sentir a la crudeza de lo que es la vida, de lo que es la muerte, cuando a las 3 de la tarde llegamos tristes todos a la puerta de la iglesia donde sería la misa de su funeral. Una corte de bombas blancas rodeaba el lugar repleto. No podía entender qué hacían allí en el atrio de la iglesia, donde cientos de personas aguardaban desoladas la llegada de la mona, como todos le decíamos. El contraste del luto con los globos inmaculados era surrealista. No podía entender tampoco. Nos mirábamos unos a otros, desconfiados, incrédulos, pero cuando Mauro llegó junto a mi tía, quien a su vez llevaba en sus manos las cenizas de María en una cajita, pude entender de lo que se trataba. Abro comillas. Vuela, mona, ya eres libre del sufrimiento. Cierro comillas, dijo su padre, mientras todos soltábamos los globos al cielo. Así de injusta es la vida a veces, y así de cruda. Una niña que acababa de cumplir 18 años con sueños de artista y de músico, que tocaba la guitarra y cantaba dulcemente, que tenía un novio que adoraba y la adoraba y unas amigas con las que cantaba y pintaba, quiso planear su propio funeral. Paso a paso le indicó a su padre, días antes de morir, porque ya sabía que iba a morir, pues su médico le dio un pronóstico bárbaro y certero en un mes de vida. Lo que quería que ocurriera ese día. Las bombas blancas fueron el comienzo. Yo supe que María Luisa había muerto porque al despertar ese lunes estaba el traje negro de mi papá puesto sobre la cama. Miré a mi mamá a los ojos y sin decirme nada me lo dijo todo. No pude decir nada, no pude llorar. Sentí el miedo de la muerte cerca de mí, sentí dolor, sentí rabia, pero no dije nada. A las 3 de la tarde debíamos estar allí. Luto, tristeza, remembranzas. Irónicamente, el sol alumbraba ese día. Esa mañana acompañé a mi hermana a recoger un trabajo de la universidad a un barrio industrial de Medellín. Mientras pasábamos por esas calles grises invadidas de talleres mecánicos, cacharrerías, humo, ruido, basura, paredes suizas y muladar, recordaba que no hacía mucho María Luisa, niña, se sentaba en pijama en la sala de mi casa a cantar con su guitarra. Comillas. Dum dum, mira cómo baila mi linda muchachita sobre la arena. El mar tiene que imitarla, se mueve al mismo ritmo de una sirena. Dum dum, la la, dum dum, la la, dum dum, la la, dum dum, la la. Cierro comillas. Entramos a la iglesia. La gente se acomodaba como podía en las sillas de la pequeña iglesia, o parecía pequeña para la cantidad de personas que allí se encontraban. De repente, un sacerdote de no más de 30 años entraba desde la puerta hasta el altar. La estola que traía colgaba al cuello y tenía los 7 colores del arco iris. Aunque no sabía, y no sé, mucho sobre la moda de los curas, me pareció rara y colorida esa vestimenta para una ocasión tan sombría. También lo entendería después. 2003.
Mis abuelos cumplen 50 años de casados. Entramos a la pequeña capilla de la Visitación. Mi abuela estaba radiante. Todos estábamos allí, elegantes, contentos, felices. María Luisa y su amiga Amalia cantaron la misa. Recuerdo solo la Ave María, ellas y una guitarra. A mí se me estremece el alma. Al final de la misa, fotos, algunas palabras de mi abuelo que ya no recuerdo, celebración. Pocos meses después, también octubre, mi mamá irrumpe con fuerza en mi habitación. Sin medirlo y sin pensarlo, solo así, de golpe, entra y alcanza a decir con la angustia en la voz: María Luisa tiene leucemia, sin más. La miro más allá de los ojos verdes y grandes que tiene mi mamá. ¿Qué es eso?, pregunto yo. Cáncer en la sangre, me dice ella. Tampoco esa vez digo nada, me dejo llevar por los pensamientos. María Luisa llevó su enfermedad con paciencia y mucho decoro por casi 2 años exactos. Fueron pocas las veces que la visité en la clínica, lo confieso. De repente se me atravesaba un miedo, quizás infundado, de que al verla ella se pondría peor. No sé, no podría explicarlo con palabras, pero no pude ir las veces que quise hacerlo. La veía así de vez en cuando en la finca de mis abuelos en Las Palmas, con los ojos grandes y su piercing en la nariz. Recuerdo cuando recién se le había caído el pelo. Le dije yo a mi tía, casi en secreto: perdón, tía, por la pregunta tan superficial en medio de todo, pero ¿no fue terrible la caída del pelo? Mi tía me dice: nada de superficial, fue terrible para ella. No quiso raparse y por eso el pelo se le fue cayendo poco a poco. Cuando la peinaba me quedaba con el pelo en la mano. A pesar de todo, María Luisa quiso estudiar. Hizo 2 semestres de diseño gráfico en la colegiatura. La vi una vez sentada encima del billar que mi abuelo tenía en el extremo de la finca, pintando con marcadores sobre una cartulina. Nadie ajeno podría creer que la niña rubia sentada allí, concentrada, dibujando, feliz, estaba siendo tentada por la muerte a cada paso. Irradió alegría y entereza hasta el final. Una lección demasiado dolorosa. Una cachetada para las que lo conocimos. Yo, por lo menos, la recuerdo casi siempre cuando me enfermo, cuando me quejo, cuando siento que se acaba el mundo por cualquier tontería. Ahí es que recuerdo que tenía una prima que cantaba y pintaba y sonreía a pesar de que la enfermedad se la llevaba a cada instante, que tenía ganas de vivir, una lección para la vida, para el resto de la vida. Una vez que la vi, fue también en la finca. Recuerdo que nos tomábamos fotos cerca de un kiosco. Ella parecía tranquila, siempre sonriente. Estaba sentada en el piso y al terminar se paró y le dijo a mi abuelo así a quemarropa y sin pensarlo: ay, abuelita, me duele mucho el culo. El padre da la bendición a todos los que nos encontramos allí. Desde el ala derecha de la iglesia miro hacia el altar. Orquídeas blancas adornan una foto grande de María Luisa en un portarretratos, justo en el centro. Todo es blanco. Quizá María Luisa entendió que la vida era un sinfín de contrastes, que no existía realmente ni el blanco ni el negro, que estaba la tristeza pero también la felicidad, el miedo y la valentía, y todos existían como una amalgama infinita de colores. Por eso en la iglesia había blanco, había color, había flores, había música, a pesar de que los demás llegáramos de luto riguroso, tristes, con la pesada sombra de la tristeza inevitable, sin entender que eso estaba golpeando nuestra familia de frente y sin pedir permiso. Después de las lecturas de rigor, el padre Andrés explica el porqué de su traje multicolor. Días antes de morir, María Luisa fue por última vez al mar, el lugar escogido, San Andrés. Al sentarse frente al mar, sentenció a quienes la acompañaban, comillas: el cielo es verde azul, como el mar. Cierro comillas. Al llegar a Medellín, cuando su sangre se tiñó definitivamente de muerte, curiosamente los colores y la música invadieron su vida. En el último mes dejó canciones como testamento y la promesa del cielo de 7 colores entre los que la querían. Además de eso, las condiciones específicas de lo que sería su despedida en este mundo. Por eso el padre Andrés la recordó así. Cambió el violeta lúgubre y riguroso de los funerales de antaño por el rojo, el amarillo, el azul celeste y el verde. No sé si por sugerencia de la propia María Luisa o por una rebeldía ante la tristeza, la misa siguió. Yo les tengo una sorpresa, dijo el padre Andrés al terminar la homilía. Todos en la iglesia cortaron la respiración. Se sintió un suspiro colectivo, un miedo intenso, pues en el fondo todos sabíamos de qué se trataba. Los acordes de una canción hicieron eco entre las lágrimas. Comillas: porque en cada sitio que estés,
porque en cada sitio que estés, en las cosas que vives, yo también viviré, porque en cada sitio que estés nos encontraremos unidos, uno en brazos del otro es el destino, cierro comillas. Y no era Laura Pausini la que cantaba, ojalá, era ella, María Luisa, retumbando las paredes de la iglesia con su poderosa voz grabada en un CD pocos días antes de aquel día. Ahí sí nos quebramos todos, allí estaba, allí seguía, era su promesa desde el cielo verde azul. Al salir de la iglesia el sol se escondía entre las montañas, el funeral de María Luisa había terminado. Nadie podía decir nada, ya no valdría palabra alguna. Al día siguiente, después de otra misa en su nombre, pusieron sus cenizas en un osario en la iglesia de San Lucas del barrio del Poblado en Medellín. Casi 7 años han pasado desde ese día. Hoy sería su 25 cumpleaños, 7 de marzo del 2012. No hay más palabras, no hay más recuerdos, solo un cielo verde azul para recordarla. Feliz cumple, María Luisa. Carolina Londoño. Nuestra línea telefónica 219-9845 está abierta para que ustedes conversen con nosotros en el último segmento, conversen con la profesora María Eugenia Mejía, con el doctor Jorge Gómez sobre este tema que le hemos propuesto. Una de las enseñanzas básicas que yo quisiera tener acá a partir de esta lectura, doctor Jorge Gómez, es que efectivamente cuando hablamos de este tema hay una desaparición física, pero como bien lo dice la carta y como bien lo concluyó al final la profesora María Eugenia Mejía y usted nos lo anticipó, una desaparición física, pero no una desaparición, digamos, de la persona como tal, de su entorno. Es que la única persona que muere es la que es olvidada, y nosotros cometemos el error como humanos de pensar que pues como que la vida empezó en nosotros. Antes de nosotros van 2.500 millones de años de historia de humanidad, de universo y mucho más. O sea que muertes es lo que ha habido. Y si tenemos eso en cuenta, si sabemos que son más los muertos que los vivos, el poder dejar una herencia, el poder dejar un recuerdo, significa que valió la pena haber estado acá. María Luisa Botero tuvo 18 años de vida. Y mire, como 7 años después una prima la recuerda con tanto amor. Es que aquí fue difícil no ver cómo se le quebraba la voz aquí a la profe María Eugenia, de sentir que es que la vida no termina cuando un cuerpo acaba sus funciones. Pero el problema es que nos quedamos enredados y nos quedamos estancados en que cuando muere un ser querido se nos acaba la propia existencia y no evolucionamos. El verde azul del cielo sigue estando en el corazón de todos nosotros. Entonces la desaparición física no tiene por qué significar la desaparición de la vida ni del amor. Y esa es la enseñanza básica de lo que traíamos para hoy. O sea, hay personas que han pasado por esta vida y sin que hayan tenido fama y fortuna desde lo material, han dejado amor desde lo espiritual, y eso hace que la vida tenga sentido. Mire como dice esta niña Carolina, que cuando se levanta enferma, cuando se queja de algo, se da cuenta que es mínimo ante lo otro que pudo haber pasado. Entonces, sin estar presente físicamente, María Luisa sigue enseñando. Entonces la idea es esa, que sigamos sintiendo que la vida tiene sentido, pero desde que nosotros la actuemos, desde que estemos en ella, no que desde que esperemos que algo venga y nos saque del dolor. Hay una cosa que yo siempre me he preguntado, doctor. Hay personas que marcan hitos, definitivamente. María Luisa es una de ellas, indudablemente. Fue una mujer supremamente maravillosa y me hubiera encantado haberla conocido. Pero me pongo yo a pensar, ¿dónde está el valor del ser humano para enfrentar esta situación con tanta dignidad, con tanta alegría, con tanta vitalidad? Porque a pesar de que se estaba muriendo, ella estaba más viva que los que se quedaron aquí. Entonces, ¿en dónde radica ese valor para enfrentar ese momento? ¿Cuándo tiene conciencia uno de que hay luz? Cuando hay oscuridad. ¿De dónde viene el valor del humano, de la oscuridad? O sea, estamos buscadores de que todo tiene que ser seres de luz y un montón de cosas que nos iluminen, pero es que para poder sentir la luz, primero tuvimos que haber pasado por la oscuridad. Para poder sentir la felicidad, tuvimos que haber tenido la tristeza. Estamos en el mundo de los opuestos, de los contrarios. Entonces, ¿cuándo saca uno el valor? Cuando lo pierde todo. Cuando ya no tenés nada que ganar, ya todo es ganancia. Ya María Luisa no tenía nada que ganar, o sea, ya la vida se estaba acabando, entonces todo se volvió música, todo se volvió amor, cuando todo se acabó. Pero muchas personas se enfrentan ese momento con desesperación, lo enfrentan con negación. Entonces, tiene que ver con la historia de vida de cada ser. Entonces, en esa historia de vida,
Entonces, obviamente lo médico influye, claro, si yo estoy en un dolor bien fuerte y no me lo están tratando, voy a sufrir. Pero si aparte de eso he tenido una historia de vida de dolor, de sufrimiento familiar, de abandono, va a ser peor todavía. Entonces eso nos dice que realmente la forma de estar en la muerte es dependiendo de cómo hayamos estado en la vida. Si yo he sido una persona mentirosa, si he sido una persona que ha hecho sufrir a otros, ese autojuicio que me haré al final hará que eso me haga dar dolor. Entonces es vivir una vida plena la que me lleva a una muerte plena. Pero indudablemente la familia de María Luisa en este caso jugó un papel determinante para tener una muerte, digamos una muerte muy dulce, como haciendo alegoría a lo de Simone de Beauvoir, ¿no? Pero no quiere decir que haya sido un acompañamiento siempre basado en la alegría. Sus padres sufrieron y mucho, y lucharon, y cuando llegó el duelo sufrieron y mucho, porque les decían que agradecieran. Yo recuerdo mucho a Mauricio, alguien le dijo, Mauricio es el papá de María Luisa, le dijo que agradeciera porque ya tenía un ángel en el cielo, y él dijo, no, pues que yo prefería a mi hija en la tierra, y esto tiene toda la razón, ¿cierto? Porque es que esta idea de que se van a un lugar mejor y mientras tanto yo me quedo aquí sufriendo, hace que duela, pero llega un momento en que como ser humano, Mauricio y Luchi, la madre, dicen, es que no había de otra, es que aquí no había elección. Entonces, ante la no elección por la muerte de su hija, está la sí elección por la vida de ellos. Entonces deciden salir adelante. Entonces, indiscutiblemente la familia juega un papel importante, pero una familia unida en amor. Porque no es el hecho de tener familia, uno puede tener 17 hermanos, padre y madre, pero si están luchando por 3 centavos, ¿de qué sirve eso? Una familia unida en amor. Lo que usted decía en los programas pasados, cómo se vive, se muere. Sí. Basado en ese amor, en esa interpretación de la vida como un regalo, porque cada día es un regalo y cada vez me convenzo. Cada vez me convenzo más de eso. A medida que hablo yo con usted, porque usted tiene la virtud de revolcar mis ideas cada que hablamos. Entonces, cada vez me convenzo más de que cada segundo, cada minuto, cada oportunidad que tenemos es un regalo. Es magia, y es que nos estamos perdiendo la magia de la vida. Y dejamos de vivirlo y de abrir ese regalo por pensar en el de mañana. Exactamente, tenemos un loro allá arriba hablando y hablando, es un parloteo mental que nos está sacando de la vida. Entonces llegó la hora de decirle cállese y viva, es que no tenemos de otro, es que se va a acabar. Va a llegar un momento en que no voy a poder seguir teniendo ni parloteo, ni manos, ni ojos, ni nada, entonces hay que aprovecharlo, ya sea por enfermedad, porque cuando yo le digo que como se vive se muere, no quiere decir que una persona que viva bien, su forma de morir entonces tenga que ser tranquila, puede ser una muerte violenta, puede ser una desaparición, pero es la forma de salir del cuerpo físico, va a estar en paz, va a estar tranquilo, tranquila. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna deuda espiritual con nadie. María Luisa limpió sus deudas espirituales, no había nada. Entonces ese es el eterno vacío de que hablan los orientales. No había nada que perder, porque tampoco había nada que ganar. Estaba en paz. En la canción de María Luisa hay una parte que me emocionó mucho, y es cuando uno escucha hablar a una niña de 18 años, decir, tuve sueños que algunos se quebraron, otros no pude pensar siquiera en ellos. Tuve sueños, sí, ya partidos. Exacto. A mí me pareció impresionante la capacidad de ella de reconocer que se le acabó la vida. Total. Entonces, y decir, bueno, déjenme ir. Y reconoce que se le acaba la vida, pero eso no significa, que eso es como la gran paradoja, no significa que entonces se haya echado a una cama a esperar a morir. No. Se acabó la vida, entonces me la gasto mientras tanto. Entonces, ¿será que necesitamos un diagnóstico para gastarnos la vida? ¿Será que necesitamos un diagnóstico para empezar a decir, vale la pena estar acá? Entonces, ¿será que los seres humanos necesitamos vivir bajo la amenaza, bajo la terrible sospecha de la muerte para empezar a disfrutar la vida? Es que la muerte no es una sospecha, es una verdad. Y mientras tanto estamos acá. Por eso el título de la canción a mí me encanta. ¿Y mientras tanto qué? ¿Qué vamos a hacer? O sea, escoger sufrir o escoger vivir, pero mientras tanto, ¿qué? Viví, no hay de otra. Es que no hay de otra. Nos dicen que somos libres en este mundo, nosotros no tenemos tantas libertades como pensamos. Pero entonces, entre las poquitas decisiones que tengamos, no suframos, no hagamos daño. Dejemos esta carrera loca por tener, por poseer y por quitarle al otro, porque para poseer lo mío le quito al otro. Entonces, seamos más solidarios como humanos. Y la muerte es una forma de solidaridad, porque la muerte no discrimina. Entonces, la muerte es lo más solidario y lo más demócrata que puede existir. Por eso vale la pena morir. Doctor Jorge Gómez, ¿cómo asumir el dolor como una extensión de la vida, como se decía en la canción y como usted nos lo mostró al principio de este programa?
El tipo de educación o de visión que nos han dado la vida nos han hecho creer que la vida tiene que ser algo estable, sea estable en la vida, no sea voluble, pero se enfrenta uno a una situación muy distinta en que la vida es voluble, en que un ejemplo tan tonto, está lloviendo y al ratico está haciendo sol, en donde uno puede cambiar de opinión sobre algo inmediatamente, pero le dicen a uno que uno no puede hacer eso. Entonces, cuando nos meten ese tipo de visiones en donde uno no puede aceptar el cambio, cuando llega el dolor, que hace parte de los cambios de la vida, entonces uno empieza a negarlo. Entonces, si aprendiéramos desde chiquitos a que lo único estable en el mundo son los cambios, empezaríamos a aceptar que la humanidad ha persistido en esta tierra es por su capacidad de adaptación, que nos adaptamos a cada cambio, y como microbióloga, como bacterióloga, la profesora lo puede certificar más. Desde la ciencia se ha visto que los seres que persisten son los que se adaptan a los cambios, no los que hacen que el entorno cambien para ellos, sino que hay una interrelación de ser y de entorno. Nosotros como seres humanos tenemos o una ventaja o un inconveniente. Tenemos el mismo entorno de las especies, el mismo oxígeno, las mismas condiciones climáticas, pero también tenemos un entorno propio, que es nuestro entorno emocional, nuestro entorno de conciencia. Eso nos diferenciamos de otras especies. Entonces hemos bregado a hacer que la tierra nos obedezca, hemos bregado a hacer que las emociones nos obedezcan, y resulta que a la hora final nosotros tenemos que adaptarnos a lo que la vida esté cambiando. Entonces la idea no es pelear contra el dolor, es adaptarnos a lo que nos vaya trayendo la vida, y mientras voy dejándome llevar por la vida, voy dejando salir esos dolores, es dejarse fluir. Pero la cuestión es que nos quedamos estancados en que yo no puedo, que como hombre no puedo llorar, en que tengo que ser como un roble. Son un montón de palabras desde la semántica que nos van condicionando a no sentir bien la vida. Tenés que ganarte la vida, le dicen a uno de chiquito. Pues yo ya me la gané, ya estoy vivo. Por un principio puede sonar muy tonto. Tenés que estudiar para ser alguien. Pues ya soy alguien, pues ya tengo cuerpo, tengo un nombre, soy alguien. La cuestión es en ese ser alguien, en ese ganarse la vida, es ganársela con ética, con equidad, con justicia, con amor. Pero estamos perdiendo todo eso esperando que algo desde afuera nos ilumine, esperando que algo desde afuera nos proteja del dolor, y a nadie nos va a proteger del dolor, porque el dolor hace parte de la vida. Entonces, si lo aprendemos a manejar, ahí sí nos acercamos a ese algo o a ese alguien, cuando dejamos de luchar contra lo que la vida nos trae. Es que la vida es bonita y difícil al mismo tiempo. ¿Preparados para caer y levantarnos? O incluso para caer y no pararnos, si es del caso. Pero saber que caerá el cuerpo, pero no necesariamente cae el espíritu. Hay un proverbio oriental, dice que el mismo suelo con el que te golpeas es en el que te tienes que apoyar para levantarte. O sea que el mismo golpe te va a ayudar a salir adelante. La muerte de María Luisa le ayudó a esta niña Carolina a pensar mucho en la vida. Entonces mire que realmente bajo ese punto de vista las adversidades pueden considerarse después puntos de apoyo que nos hacen trascender como humanos. Si somos la única especie con conciencia, ¿por qué no tenemos conciencia del dolor como un punto de apoyo para salir adelante y para salir de tanta injusticia humana? Bueno, tenemos conciencia, digamos, es de que la poseemos, que de ponerla a funcionar es otro asunto. Es otro punto. ¿Cómo así que en este proceso hay que prepararse para el cambio en términos de los sueños que no se van a hacer, o de las esperanzas que van a estar frustradas, o de aquellas cosas que no vamos a poder hacer o realizar en la vida? Es que nuestra mente se va o para atrás para pensar en lo que dejé de hacer y para tirarle duro uno, ¿para qué no hizo esto? O se va para adelante en ese si yo fuera, si yo tuviera más plata, si yo hubiera estudiado otra cosa, si yo hubiera nacido en otro país. Y mientras estamos pensando en lo que hubiera sido o en lo que no fui, no estamos perdiendo lo que somos, ¿cierto? Entonces la gente habla entonces que la vida antes de la vida después de la vida. ¿Y por qué no hablamos de la vida durante la vida? O sea, es que estamos en el durante. Entonces la cuestión es dejar que la mente no se nos vaya, vivir el ahora, el presente. Mientras tengamos eso, esos sueños no nos van a dar tan duro. Y uno se da cuenta que muchos de los dolores a la hora de morir no son por la vida que se vivió, sino por la frustración de no haber cumplido ciertos sueños. Entonces, intente cumplir los que sí sea capaz de hacer. Mientras tanto, sea capaz de renunciar a los que no se pueden, porque entonces la vida es ahora, la vida durante la vida es la que tenemos que vivir. 219-9845 es la línea telefónica. Pueden comunicarse con nosotros para dialogar con el doctor Jorge Gómez. 219-9845. Continuamos a esta hora entonces en el 219-9845. Preparémonos entonces para escuchar a nuestros oyentes en este último segmento del programa. Buenos días, ¿con quién hablamos? Muchas gracias, buen día. Habla con Didier Marín Bedoya. Didier, bienvenido. Lo escucha el doctor Jorge Gómez, también nuestra coordinadora, la profesora María Eugenia Mejía. Muy amable, muchas gracias y felicidades por su programa. Tengo pues
una opinión con respecto a la vida en el yo soy el que soy, yo soy uno con todo. Por eso quiero hacerle una pregunta a los doctores para que en su opinión se comience a manejar algo que se nota mucho en las clínicas cuando uno va a hacer, o en los consultorios cuando uno va a hacer cualquier tipo de consulta de salud. Y lo he visto de manera particular y a manera, pues, con otros pacientes, llamémoslo así, que en muchas ocasiones, cómo manejar que los médicos no se crean dueños de la vida, dueños de la enfermedad del otro. Entonces, cómo empezar a trabajar en ese aspecto, porque los profesionales de la salud tienen muy buenos conocimientos, pero a la vez se gastan una arrogancia y prepotencia para la atención, cuando es una atención a personas que nada tienen que ver con su familia, cuando son personas que atienden directamente a su familia, se le dedican en un 100% a investigar la causa de la enfermedad del paciente familiar, pero cuando es un paciente particular, lo atienden como si fueran dueños de esa enfermedad, dueños de la vida, pero no en procura de hacer una atención cordial, amable, con amor, que uno muchas veces cuando el paciente entra a un consultorio y el médico lo empieza a atender con amor, ya casi que tiene un 50% de su enfermedad sanada, pero muchas veces ni lo voltean a ver a uno y simplemente, ¿qué le pasó? Y tome esto, ni siquiera toman la tranquilidad de brindarle esa armonía, ese amor, esa calidad de vida que es lo que merece uno. Pero ni modo de culparlos, porque vivimos en esta sociedad, pero al ser en esta sociedad, tenemos que ser una sociedad cambiante. Yo les agradezco que me hayan prestado atención y muchas gracias y espero su opinión. Un buen día. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, 219-9845, línea telefónica de la emisora cultural de la Universidad. Nos quedan unos 3 minuticos, alcanzamos otra llamada y otras reflexiones finales de nuestro invitado de hoy. Referente a lo que dice el señor Didier, a quien le agradezco el tiempo y la llamada, el problema es de la razón. O sea, el médico está enseñado, educado a ver la enfermedad y no ver a quién rodea la enfermedad. Siempre habría que preguntarse la enfermedad de quién, no tanto de qué órgano. Entonces, si mientras el manejo de la enfermedad sea enfocado a un órgano separado del todo, siempre va a haber un error. El señor decía que yo soy una unidad, el cuerpo es una unidad. El hecho de que yo tenga órganos no significa que no estén interrelacionados. Entonces la idea es, más allá de pensar en que si hay amor o no hay amor, es como hemos dejado que la razón sea la que diga cómo hay que amar a los seres humanos. Entonces el cuento es un cuento muy profundo en donde hay que hacer un cambio radical en la forma de la educación, no solo médica, sino en todo el sistema educativo basado en la razón. Hay un tema importante que quisiéramos trabajar con usted, doctor Jorge Gómez, y tiene que ver con los actos de los familiares o los actos de los médicos, como usted lo referenciaba al principio de este programa. Obviamente tendríamos muchas preguntas sobre el asunto, pero quisiéramos que a manera de titularnos generar una especie como de titular de un hecho que usted nos indicó al principio del programa que no pudimos desarrollar, merece atención. Y es el papel de la familia y el cómo efectivamente, eso nos decía, ese tránsito a la muerte, pues cuando ya se establece un nexo, digamos, entre familiares, cuando se establece una conexión, digamos, emocional, no garantiza, como usted nos dijo, pues que el tránsito de la muerte va a ser un tránsito tranquilo. Uh-huh. Va a haber sufrimiento, va a haber dolor, va a haber momentos de recaídas. No solamente recae el enfermo, recae también la familia. Y por supuesto creo que el profesional de la salud, pues tan habituado que está a esos temas, con seguridad, también lo hace. La cuestión es que si todos hacemos parte de un todo, como decía el oyente anterior, el considerar que el enfermo o la enferma son los únicos que están sufriendo la enfermedad es como separar a una persona de todo su ambiente familiar. O sea, la familia también hace parte de ese sufrimiento, de esa alegría. La cuestión es que cómo vamos a lograr que haya una comunicación fluida. Entonces la única manera es que una familia se hable con la verdad. La gente dice es que si le cuentan la verdad se va a morir antes, pero el dolor es la cuestión del tiempo. ¿Cómo sabemos si se murió antes? Si igual el día que se murió es que se murió, pero la cuestión es que se va a morir con la tranquilidad de haber sabido que cumple con todos sus asuntos pendientes. Entonces, primer principio para una familiar o para un familiar es que haya verdad en esa comunicación,
entre médico, familia y la persona enferma. Segundo principio, es que independiente de todo haya una sensación de que esa persona no va a ser abandonada. Si algún miedo tenemos los seres humanos es quedar postrados en una cama y generar que estemos dependientes. No es tanto la muerte, sino como un paciente mío decía, la morida, decía él, a estar ahí, que lo tengan que estar limpiando a uno, estar completamente dependiente. Si una enfermedad es crónica, a eso te va a llevar la enfermedad. Entonces lo importante es que una persona sienta que independiente de su proceso físico, el amor no se ha quitado. O sea, que las necesidades básicas como humanos siguen estando cubiertas. Entonces la única manera en que una familia realmente esté al tanto de un ser es independiente de las adversidades, de las recaídas, siempre estar allí. Entonces que se sobrepongan a la mente, como estamos hablando ahorita, la mente entonces se va por allá a pensar en otras cosas y mientras tanto el enfermo lo único que está necesitando es un abrazo, un estar ahí cerca. Entonces como familiares es empezar a decir, si yo no puedo contra la muerte, entonces sí puedo con la vida. Es que el problema es que pensamos que la muerte está en la casa de al lado, que está en la televisión. Mucha gente le dice, es que yo nunca pensé que iba a llegar la muerte a la casa. Y uno por lo menos a mí me parece increíble, como que nunca pensé que la muerte llegara acá. O sea, que nos protege. Entonces la gente dice, Dios mío, ¿qué hice para merecer la muerte de mi ser querido? Entonces también uno piensa, ¿y qué he hecho para no merecerla? Porque es que la muerte no es un castigo, puede ser un merecimiento. Entonces, si aceptamos la muerte como parte del camino, si aceptamos la vida como parte del camino, cuando llegue el proceso en que tengamos que acompañar a alguien, no vamos a tener miedo, porque es que vamos a acompañar a la persona, no estamos acompañando a morir, estamos acompañando a vivir, que es lo más importante. Y también hay que pensar, es que vivimos diciendo, bueno, ¿cómo me voy a preparar para ayudar a la muerte de los seres queridos? Pero es que la próxima muerte puede ser la mía. ¿Cómo me estoy preparando para la mía? Es que mínimo nos falta vivir una muerte y es la personal. Entonces, ¿cómo estoy preparado? Y si yo estoy tranquilo hacia mi propio deceso, estaré tranquilo hacia los de los demás. Entonces ahí hablan de la teoría de los apegos, en que cómo estoy apegado. Uno, indiferentemente de que si está con una idea de la muerte tranquila o no, va a tener cierto apego a ciertos seres queridos, o sea, va a doler más en unos que en otros, pero es ser capaz de sobreponerse al apego diciendo, vale la pena que estés en un lugar en donde no haya sufrimiento, en donde no haya dolor. Si tu cuerpo le quedó chiquito a tu alma, a tu energía, entonces deja que tu alma florezca. Llegando al punto de que vemos que el dolor del duelo, aunque suene como medio extraño, es un dolor egoísta, es mi dolor. O sea, es mi dolor por la pérdida del ser querido, pero es que ese otro o esa otra ya no tiene dolor. Entonces, ¿cómo hago para seguir con mi dolor? Si soy capaz de quedarme en ese dolor toda la vida o si me sobrepongo, como esta niña Carolina, que sobrepone su dolor con el recuerdo de un ser querido. Ahí esta niña Carolina, por ejemplo, la que la profesora lee la carta, está diciendo que ella ha tenido dolores de vida y ella lo manifiesta, ha tenido dolores de vida, pero una persona que pasó por esta vida le enseñó a no quedarse quieta. O sea, que no la está vacunando contra el dolor, la está vacunando contra el quedarse en la idea del sufrimiento y la depresión. Entonces uno como familiar termina aprendiendo para uno mismo. Entonces no alejemos a la muerte de nuestra vida. Mientras más la tengamos en cuenta, más vamos a vivir. Y esa educación nos la deberían dar de chiquitos, debería haber unas clases desde los niños sobre el vivir y el morir, sobre aprender a perder, pero creemos que no, creemos que eso no funciona, que los vamos a traumatizar. Yo no sé por qué le tenemos tanto miedo a que los niños cuestionen, por qué le tenemos tanto miedo a que se pongan tristes y que lleguen a la casa llorando porque hoy me hablaron de la muerte. Pues que no puede pasar nada, o sea, son niños que van a pensar en la muerte y van a ser filósofos. Al ser filósofos van a hacerse preguntas grandes sobre la vida y no van a caer en este tener tan grande. O sea, somos la primera generación de humanos que le tienen miedo a los niños. Es impresionante. Termina este primer capítulo oficial de este ciclo acá con el doctor Jorge Gómez. ¿Nos paro anticipo la semana entrante o lo dejamos 15 días, en 15 días. 15 días. Dejemos en que la vida nos traiga y nos lleve. Perfecto. Como ha sido, digamos, el propósito de este programa. Pues María Eugenia, nos encontramos en 8 días con otro tema y en 15 días con el doctor Jorge Gómez. Sí, así va a ser y espero la gran participación de nuestros oyentes para el próximo encuentro con el doctor Jorge Gómez porque es una oportunidad mágica que nos está dando este presente de vida. Continuamos con la programación de la emisora cultural. Sigue nuestra programación en las regiones del departamento de Antioquia. Mesa regional a las 12 del día, color local a las 2 de la tarde, a las 3 nuestra conexión Antioquia y luego a las 4 otra franja de consultorios y a las 5 Red 57 con opinión y noticias en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Mientras tanto que gano fuerza, la pierdo, todo viene y va, la oscuridad se apodera de lo poco que queda. Y mientras tanto, quien tapa el gris del cielo, quien mata lo que
Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto.